Aquí y ahora se abre un espacio para todas las voces de quienes en su caminar nutren, orientan y dan luces a nuestra vida. Ser Experiencia, con Lorena Vizcaíno y Rafael Carrión. Ser Experiencia, ser experiencia. Hola, buenas noches amigos. Este es un capítulo más de Ser Experiencia y en esta ocasión Rafael Carreón nos va a contar desde su experiencia acerca de las canalizaciones. Hola Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Lore, ¿cómo estás? Buenas noches con todas y todos. Gracias nuevamente por escucharnos en Ser Experiencia. Sí, estoy abierto a las inquietudes acerca de la canalización. Lindísimo Rafa y por favor empecemos por ahí porque la verdad que cuando conversamos de estos temas, la verdad que empiezo a descubrir un montón de cosas con respecto a la información que te llega y me encantaría que nos cuentes del día de hoy un poquito desde tu experiencia, eso en particular. ¿Cuándo empezó este mundo, digamos, de canalizaciones contigo? Conscientemente llega un momento en el que yo estaba haciendo una actividad de mi profesión, estaba concentrado en algo, distraído mentalmente, haciendo unos esquemas, y en ese momento empiezo a recibir información que no era, estaba yo completamente seguro que no era mi información, que no estaba yo pensándola, que no venía de mí. Y empiezo a recibir, Ujú. empiezo a sentir, a escuchar una información. Entonces yo mentalmente decía, bueno, creo que algo me está pasando, estoy perdiendo ya la cabeza, estoy volviéndome loco, ¿o qué pasa aquí? Entonces ese fue como un momento en el que fue así muy presente. Ujú. Más adelante, ya siguiendo esto, llega al poco tiempo la formación de cómo canalizar registros akáshicos y entiendo de dónde viene esa información. Fue como una antesala de esta formación que permite que salga eso que naturalmente estaba en mí. Y en otros momentos es como que la parte intuitiva afloraba nada más, es decir, como la respuesta ya se sabía o se advertía algo que podía suceder, pero que no necesariamente era por un tema de predicción o por estar adivinando, sino porque como que se recibía la información, pero no era consciente. Entonces se supone que cuando tú empiezas a canalizar, abres un espacio extrasensorial a los sentidos humanos, a los cinco sentidos conocidos humanamente, porque tenemos muchos más, ¿no? Entonces se abre un espacio en donde tú amplías esta posibilidad sensorial para escuchar a otras conciencias u otras presencias, a otros seres que se manifiestan en otros planos. Entonces, claro, puede sonar algo extraño, pero ponte a ver, nosotros como seres humanos con estos cinco sentidos estamos limitados a ver, escuchar, sentir, etcétera, etcétera, solo en función de esos cinco sentidos. Pero en todos los otros sentidos que todavía no se han explorado y que sabemos ya que tenemos un campo muy grande para percibir. Desde esa percepción hay otras conciencias, inteligencias que se manifiestan y que todos podríamos escuchar, desarrollando esta posibilidad sensorial. Ahí se abre la canalización. Entonces, en este plano de canalización, nosotros podemos escuchar o mirar o sentir o percibir, digámoslo así, cosas que al ojo o al oído humano no se ven o no se escuchan o no se sienten. Y también hay varios niveles de percepción. En mi caso, por ejemplo, lo empecé escuchando y se va desarrollando en función de eso. En realidad no fue empecé escuchando, ahora lo recuerdo, fue sintiendo a través de mis manos. Esto sucedió espontáneamente, hace más de 10 años. Empecé a dar las manos a las personas, obviamente que es un saludo usual, y empecé a sentir a través de mis manos un cierto amortiguamiento. Y en función de cuánto se amortiguaba en mi brazo, entendía que esa persona estaba más complicada físicamente. Y lo empecé a entender eso, ¿no? Entonces eso empezó con un compañero de trabajo, por ejemplo. Le di la mano una vez y sentí un amortiguamiento y al día siguiente no fue a trabajar y estaba enfermo. Y empecé a poner atención a eso, ¿no? Porque empecé a sentirlo todo el tiempo.
Entonces, en personas que estaban como más complicadas físicamente, el amortiguamiento llegaba más hacia arriba de mi brazo. Una vez me pasó esto con un gatito de un cuñado mío. Claro, aparentemente estaba decaído y yo lo cargué con el brazo, con la mano esta que percibía y sentí amortiguamiento hasta mi hombro. Al poco tiempo se supo que el gatito tenía cáncer. Esta ya es una percepción extrasensorial a la usual. Después empecé con la escucha. En todo caso, todos podemos Pues, desarrollar es estas lindísimo lo que capacidades. nos dices, es Sí. lindísimo lo que nos dices, pero a ver, son dos cosas diferentes. La primera es que Ujú, tú a través de tus manos sientes, pero la otra es que tú recibes información espontáneamente o cuando tú preguntas, cuéntanos por favor eso. ¿Cuál sería en este término de la canalización? ¿En qué momentos tú estás ya predispuesto para eso? ¿Tú abres esta especie de canal? ujú. ¿Siempre está abierto? ¿Te lo permites, digamos, en determinado momento o llega simplemente? Te cuento esto de la percepción con las manos porque es una forma de canalizar. Ujú. Las personas que se dedican o nos dedicamos a ciertas formas de terapia, por ejemplo, los terapistas Reiki, ¿qué están haciendo? Están canalizando una forma de energía llamada Reiki a través de sí mismos para conducirla al cuerpo de su consultante, de su paciente, ¿no? Claro, pero lo que recibes ahí es, digamos, una especie, un nivel de energía Es de un la nivel de otra energía. persona. Correcto, No eso es de la es. otra persona. Reiki es una energía consciente también, una energía inteligente que está en el universo y que a través del terapista, de su cuerpo Ujú. energético y físico, llega a través de su chakra corona, llega a Claro, su corazón y desde su corazón, a través de su extensión del corazón que son los brazos, llega a las manos y a través de las manos, por imposición, llega al cuerpo físico y energético de la otra persona. Pero entonces ahí el terapista es un canalizador de esa energía inteligente llamada Reiki, ¿ya? correcto. Cuando yo estaba dando las manos, estaba haciendo canal de una información energética, pero que no sabía cómo entenderla, Ujú. ¿ya? Por eso te cuento esto. Más adelante, claro, se manifiesta a nivel escucha. Y es que cuando vamos nosotros trabajando en la parte de los otros sentidos, o sea, esta parte que la llamamos extrasensorial, también hay como desde el tacto, el oído, hacia el ver. Hay muchos canalizadores que sentimos a nivel piel, escuchamos, pero no necesariamente vemos de dónde viene. Hay otros canalizadores que son más videntes, que lo ven. Entonces eso depende de cada uno, de cada persona. Sin embargo, todos podríamos desarrollar. ¿Cuándo se hace consciente esto? Cuando entiendo la forma consciente de abrir canalización de información de registros akáshicos. En ese momento entiendo que hay otras fuentes conscientes, otros seres que viven paralelamente a lo que nosotros vivimos humanamente. Es decir, hay seres que se manejan en dimensiones y más sutiles que en un determinado momento pueden abrir canales de comunicación con nosotros. Esos canales de comunicación se pueden abrir y tú como canalizador puedes permitir recibir esos mensajes, En no eso, solo con otros seres, sino también con tu conciencia superior, que es lo correcto. que yo hago terapéuticamente. Es decir, nosotros tenemos varias capas dimensionales o varias capas energéticas. Nuestra quinta capa, que es la capa en donde se va guardando toda esta información de nuestra existencia, está conectada con nuestra conciencia superior, el yo superior, como lo pueden llamar, el maestro interior también se lo llama. Entonces uno puede canalizar lo que ese maestro interior puede decirte de ti mismo o de otra persona. Es decir, si tú vas a mi espacio de consulta, yo puedo escucharle, cuando tú me permites, a través de un protocolo, escuchar a tu maestro interior, a tu conciencia superior, lo que te dice a ti y Claro. trasladar esa información. Esa es una forma de canalización. Es otra forma, exactamente. Es lo Exactamente. mismo que me pasa, digamos, a mí cuando yo trabajo en la terapia holística. Yo recibo este tipo de información y es lo que a ti te pasaba con las manos. Ajá. Recibes de una manera algo de información de la otra persona, en el caso de la persona que atiendes, en el caso de un gatito, el animalito que también lo viste. Ujú, ujú. Y además, en mi caso, cuando también atiendo a personas y trabajamos con la terapia holística, entonces miro, veo a la persona y me transmite de alguna manera información de lo que está sintiendo con respecto a Exactamente. sus emociones. Esa es una canalización. ¿Mm? Exactamente, entonces es la ayuda que uno puede dar en ese momento cuando siente la energía o cuando mira
la energía de la otra persona que quizás está débil en determinado punto energético importante, entonces se puede ir trabajando en ese punto energético en particular. Por Pero supuesto. Ujú. también este tipo de canalizaciones con las que tú trabajas, Rafa, con respecto a Sí. registros akáshicos, eso Ujú. ya es un canal mucho más abierto, digamos, mucho más específico, donde tú puedes preguntar ciertas cosas que necesitas saber, digamos, del consultante en ese Sí. momento, porque Ujú. por eso llega la consulta. En ese Es, caso, claro. A ver, yo sí, también hago otras formas de terapia. ujú, Últimamente, como te había comentado, estoy haciendo una terapia integrativa en donde tú tienes frente a ti una persona en una camilla ujú, y estás tratando, claro, su cuerpo físico, pero también varios de sus cuerpos energéticos, emocionales. ¿Y qué es correcto, lo que sucede? Cuando tú estás con esa persona al frente, confiando en ti, acostada, permitiendo que tú intervengas en sus campos energéticos, esa persona también te empieza a hablar. O sea, la información que tú empiezas a ver de sus órganos, de su campo energético, es correcto, como si esa misma persona estuviera sentada al lado tuyo ujú, contándote. Esa es correcto, una forma también de canalización. ujú, Ahora, cuando tú dices este protocolo, por ejemplo, de escuchar exacto, al ser superior, al yo superior en registros akáshicos, ujú. abres este espacio pidiéndole permiso a tu conciencia para que ese ser te empiece a contestar. ¿Por qué lo dices tú que es más útil? Entiendo por esto de que uno se puede preguntar y recibir a nivel respuesta específica, es decir, palabras, códigos, símbolos, todo eso se puede recibir imágenes. Es No, decir, simplemente lo que quería era un poquito hacer la diferenciación, Rafa, si me ujú, permites, sí, del claro. tipo de canalizaciones que existen, digamos, en esta experiencia que tenemos, Ya. en este plano físico que Ujú, tenemos. Entonces, el uno podría ser este tipo de sensorial con esta ya. energía que transmiten las otras personas. El otro tipo, cuando tú estás determinado, digamos, a abrir esta información, es Ya. cuando tú haces esta terapia de registros akáshicos o cuando incorporas la otra temática que me Ujú. comentabas en ese momento para mirar los cuerpos de la persona. ¿Y habría, crees, algún otro tipo de canalización? Porque ahorita estamos diferenciando ya dos tipos de canalizaciones muy bien delimitadas y muy bien establecidas, digamos. ¿Crees que habría más tipo de canalizaciones, Rafa? Yo creo que son múltiples. Desde donde tú lo estás planteando, la canalización consciente, ¿no es cierto? Es esto que pasa. Estoy yo, por ejemplo, en un espacio conversando con una persona y esta persona me cuenta algo de sí y en ese momento se presenta una voz y esta Ujú, voz pregunta si es que puede intervenir en lo que la otra persona me está diciendo. Es ujú, como que llamamos a una presencia en donde de lo que es un diálogo entre el consultante y quien les habla, llega otra voz a comentar acerca de lo que está preguntando esa persona. Entonces, en ese espacio, inesperadamente lo llamas de pronto. ¿Tienes alguna intención de que se manifieste alguna respuesta en ese momento? o sea, la intención de que se manifieste como respuesta, no. Ujú, Se tiene una intención de permitir que si es que alguien conoce la respuesta que esta persona está buscando, pueda manifestarlo. ujú, ¿Qué implica esto? Esto suena un poco extraño, pero tenemos en nosotros como seres humanos una conciencia energética que a su vez está relacionada con otras conciencias energéticas que probablemente no estén en un plano material. ¿Me ujú. explico? Hay personas que le llaman maestros, guías, acompañantes, pero son conciencias que están cerca. Esas conciencias que están cerca nos conocen a los que estamos en este vehículo humano y pueden darnos orientaciones. Esas son las orientaciones que se pueden escuchar. Es como escuchar hablar a otra persona. Entonces, lo que planteas tú, digamos, este tipo de canalizaciones, yo lo estoy mirando, lo estoy identificando como una especie de comunicación abierta por diferentes y a través de diferentes canales que tú haces tanto con tu conciencia superior como con otros seres puedas o quieras conectar para recibir este tipo de información. Digamos como referencia a la canalización podría ser un tipo de comunicación con seres de otros planos, otro espacio, otras vidas, otros mundos, digamos así. Sí, es eso. Es eso, es abrir una posibilidad de comunicarte en
todas las posibilidades de existencia, en todos los planos de existencia, todas las voces que puedan entrar a nutrirnos de información, a lo que venimos a consultar, se manifiesten. Y lo interesante es que se manifiestan desde su propia vibración. Son seres, o sea, son conciencias respetuosas, luminosas, cuando entran con respeto, y que no te generan dependencia. No sé si me comprendes esto. Son seres Ujú. que respetan el proceso de la persona que está consultando. Que hay de los otros también. Y yo no los he visto directamente, pero se puede percibir eso también, porque es como en este plano. Tú en este plano tienes personas buenas, personas de rectas intenciones y personas que no son tan así o no se sabe cómo son. En otros planos hay energías que pueden manifestarse como muy luminosas y no necesariamente tener esa intención. Pero por lo general me he encontrado yo eh, con conciencias luminosas de vibración alta que orientan a las personas que están consultando. Va por ahí, Y qué maravilla que pueda ser así, claro. porque tienes la posibilidad, digamos, de hablar, de prender esas frecuencias para que te llegue diferentes tipos eh, de elementos para que tú puedas trabajar con la persona que tú estás atendiendo en ese momento. Y quizás no necesariamente, puede ser un amigo, un conocido, familia, Ujú, ujú. cualquier cosa que necesites recibir, digamos, como información importante, estás como abierto, predispuesto para que eso suceda. Sí, fíjate lo que sucede. Por ejemplo, en una conversación canalizada, en un espacio terapéutico basado en una canalización, en donde se está hablando con la conciencia superior de esa persona, puede manifestarse, por ejemplo, una madre fallecida como conciencia, ¿me entiendes? Ujú, Para que esa persona le pueda mostrar lo que no le alcanzó a decir como mensaje antes de partir, en ujú, el sentido de estar anclada esta persona viva con la idea del sufrimiento de su madre que murió enferma, por ponerte un ejemplo. Hay personas que nos quedamos en este plano sufriendo la pérdida de alguien y de esa manera impedimos que ese otro alguien continúe con su camino de desarrollo como energía, como conciencia. Muchas veces estas conciencias se manifiestan para decir, ya, no hay problema, no hay dolor, está superado donde estoy, todo está bien, suéltame. Suelta la idea de lo que crees que pasé, del sufrimiento, etcétera, etcétera. Lo lindo es que, claro, estas personas que entran a mi espacio no me cuentan nada de esto. Cuando se manifiestan, saben que no viene de la imaginación de- del lector, sino ujú. que realmente es una manifestación de este ser que se presenta, ¿no? Y qué lindo es poder tener este espacio, Rafa, ¿no te parece? Como para compartir este tipo de experiencias. Y aquí me estoy acordando algo súper importante. Mira que estamos ahora en medio de esta pandemia y ya tenemos algunos meses con todo este inconveniente que está Ujú, bombardeado, digamos, el mundo entero. Y te comento que al principio, es decir, a principio de año, cuando apenas empezó el virus, que no ajá, sabíamos en ese momento que era una pandemia, empecé también a sentir una especie de canalización de información que me venía con respecto a ello. ujú, Y empecé a sentir tristeza absoluta y ya, empecé a recibir imágenes de todo lo que se venía a venir. Y esto fue, la verdad, una de mis primeras experiencias ya en este tipo, digamos, de canalización, porque cuando estoy haciendo mis terapias en mi centro, sí, me comunico también de una manera diferente con las personas, pero en esta ocasión, cuando empiezo a recibir ese tipo de información de todo lo que se venía a venir, digamos, el caos, dolor, ujú, tristeza, ansiedad y demás, todas las ujú, emociones con las que están las personas, estamos, digamos, desbordados en este momento, empecé a mirar como una especie de película, ¿no? Es como ya, diferente, ¿no? No es que nadie te dice en particular lo que está pasando, pero es como que uno va sintiendo y va mirando imágenes. Y obviamente lo que me invadió fue sentimientos de angustia, de dolor de eh, tristeza, de dolor. y de tristeza por lo que se venía a venir. Entonces, de verdad que puedo dar fe de ello, de todo lo que tú estás diciendo, porque este espacio precisamente lo creamos para que podamos compartir esta serie de experiencias desde Ujú, nuestro ser, desde esa necesidad de hablar de estos temas que nos están siempre interesando, motivando, porque vienen desde nuestro centro de intuición, digámoslo así.
Así es. Entonces, ¿no te parece lindo que podamos abrir, tener este espacio para compartir? ¿Cómo lo sientes tú, Rafa? Claro, o sea, hablar de estos temas, tú puedes encontrar mucha información acerca de la canalización. Hay libros, hay videos. Sin embargo, esto que tú das como testimonio de tu percepción, de esta forma de canalización, eso es viviéndolo. Muchas personas te escucharán y no te entenderán lo que tratas de decir como es la vivencia. Y claro, cuando yo explico lo que estamos conversando en este momento, puede ser como extraño entenderlo. Por eso la invitación es a vivirlo, a sentir lo que sucede. Porque no es que somos los contados los que podríamos canalizar. Canalizar, canalizamos todos. Lo que pasa es que conscientemente no lo vemos. Y claro, es una cosa que se podría desarrollar y podemos abrirnos a entender que interactuamos con formas conscientes de energía todo el tiempo y no nos estamos dando cuenta de esto. Y eso Yo es una puedo, cosa, es una idea que puede parecer descabellada y que puede parecer como muy fantasiosa. Sin embargo, yo invito a esa posibilidad de abrirse a entender esto, ¿no? Estamos interactuando todo el tiempo con múltiples formas de conciencia, de energía, y no nos damos cuenta. no nos damos cuenta, Rafa, No quizás queremos. porque no queremos o porque de pronto esa voz pequeñita que nos habla desde nuestra intuición es tan bajita, es tan imperceptible casi, casi que ni siquiera nos damos tiempo de escucharla. Pero dentro de mi experiencia puedo decirte, Rafa, que esa vocecita siempre está presente y siempre está contándonos, siempre está escuchándonos o respondiéndonos, porque es de esta duda que parte desde este centro de energía que tenemos para poder preguntar, plantear los diferentes cuestionamientos y obviamente siempre vamos a tener esa respuesta, pero por supuesto que siempre está ahí, pero no la dejamos que se manifieste porque no la tomamos muchas veces en cuenta. Claro. ¿Crees o tienes, digamos, alguna especie de planteamiento para las personas que nos están escuchando? ¿Cómo llegar o cómo permitirte abrir a esta voz que siempre se está manifestando, Rafa? Mira, cuando van a mi espacio personas o cuando las atiendo, digamos, de manera virtual, cuando se abre este espacio en donde o canalizamos la parte de su conciencia superior y seres afines, o cuando se abre registros akáshicos en donde solo está la voz profunda de esa conciencia única, en cualquiera de los dos casos sale una información de alguien que yo no conozco y esta persona al ver que yo no la conozco, nunca he interactuado, pero que sale información tan precisa, se da cuenta que eso sale de su yo más profundo y es una información tan familiar. Entonces se da cuenta que todo el tiempo su intuición le estaba marcando el norte de la orientación hacia donde quiere ir. Entonces los seres humanos todo el tiempo sabemos intuitivamente cuál es el camino a seguir, cuál es la ruta que nos llama la atención para desarrollarnos, para crecer, en última, si quieres, para ser felices. Sin embargo, claro, hay un bombardeo exterior al que le damos más crédito que lo que sentimos dentro. Entonces, ¿a qué es lo que invito yo? A sentir, sentir por sobre lo que estoy pensando. Hay veces en donde estamos expuestos a una situación en donde pienso que estoy perdido, pero no me siento así. Siento que esta es una oportunidad de algo. Hay casos como he atendido casos en donde pierden el trabajo, pero no se sienten mal, no se sienten perdidos, más bien se sienten como aliviados. Tu cabeza te dice estás complicado, acabas de perder el trabajo. Tu corazón te dice siéntete tranquilo porque estás respirando, estás sintiéndote bien, estás siendo feliz, no estabas en el lugar adecuado. Permite que se abra lo que tiene que abrirse. Entonces, claro, en las sesiones que tenemos con las personas, se dan cuenta que la información que reciben tan profunda, tan precisa, pero a la vez tan familiar, viene de sí mismos y de una intuición que se puede seguir muy sencillamente. Yo realmente aspiro a que los seres humanos nos demos cuenta de esto más temprano que tarde, para que estas formas de terapia sean innecesarias, porque nos demos cuenta que cuando escuchamos nuestra voz interior, nos llevamos al lugar donde debemos estar. Incluso en experiencias que puedan ser dolorosas, extrañas, duras, si seguimos el trazo que nos da la intuición, seguramente
nos recuperamos más pronto, entendemos lo que queremos aprender y un millón de etcéteras detrás de eso. Gracias, Rafa. La verdad que has compartido con nosotros información muy valiosa y sobre todo que es importante que podamos comunicar esto a las personas, que todos tienen esa posibilidad de Claro, canalizar de alguna u otra manera, simplemente conectándose con su intuición, digamos, conectándose con el centro, ese centro de poder que tenemos, que es nuestro corazón. claro, nos conectamos con nuestra intuición y empiezas a canalizar tu yo superior, tu maestro interior, que eso ya es muchísimo. Empiezas a canalizar a ese ser profundo que eres tú mismo, a escuchar tu sabiduría, a escuchar todas las experiencias que has venido viviendo. Ahora, cuando quieres escuchar a otros, fíjate desde dónde lo quieres hacer, porque empiezas a escuchar a otros seres, a otras conciencias en función de la vibración que tienes. Ese puede ser tema para otro momento, sin embargo, todo en el universo funciona así, en frecuencias similares. Es decir, si tú empiezas a querer canalizar desde la ambición, desde el interés no sincero, tu alma, seguramente se manifestarán conciencias que vibren en esa frecuencia. ¿Si me entiendes? Mientras más alta, más desinteresada, más luminosa es la vibración en la que te comunicas o pretendes comunicarte o te abres naturalmente a ser comunicado, a ser canal, entonces la manifestación de las conciencias será más altas. Es un trabajo también, es un trabajo constante en uno mismo, ¿sí? No desde el ego, sino desde el servicio Sí, totalmente desinteresado. totalmente. Sí, eso es cierto. Y me quedo con eso, con el Muchas gracias. servicio absolutamente desinteresado que uno pueda dar desde donde esté, desde cualquier lugar, desde cualquier espacio, desde cualquier manifestación que esté realizando en este plano, pues hacerlo con ganas, hacerlo con empeño y sobre todo lo que tú dices, es escuchar nuestra intuición. Sí, así lo Muchas es. gracias por habernos nutrido de esta maravillosa información este día, Rafa. Mm. ¿Quieres dar un mensaje final para cerrar, digamos, de este tema? Porque hay muchísimos temas más que eh, podemos seguir hablando y nos vamos a extender, pero cerremos este capítulo de canalizaciones. ¿Qué te parece? Claro, yo gustosísimo de poder hablar de esto. Muchas veces es difícil tratar de llevarlo al plano de la explicación racional. Todo esto que estamos expresando en esta noche tiende a ser una intención de liberarnos, un espacio de libertad, de libre ejercicio de nuestro libre albedrío para sabernos que somos conciencias, que interactuamos con otras múltiples conciencias en diferentes planos y que estamos aquí para ejercer esa libertad de evolución, de crecimiento, de desarrollo y para darnos como somos, ¿no? Eso Genial. es. Sí. Gracias, Rafa. Entonces, les invitamos a que puedan conectarse, puedan dar sus likes, puedan invitar a más personas para que se unan a todos esta serie de capítulos de temas que estamos tratando en Ser Experiencia desde la página de Holística y también de Cascada de Desde Luz. Cascada de Luz, ¿sí? Así es que les invitamos nuevamente y un abrazo a todos. Gracias por estar presentes el día de hoy. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Esto es Ser Experiencia. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Ser Experiencia. Encuéntranos en redes sociales a través de Holística S y Cascada de Luz. En nuestro espacio son bienvenidos tus comentarios, sugerencias y preguntas. Los criterios vertidos en este espacio son responsabilidad de quien los emite. Ser Experiencia. Ser Experiencia.